9 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos ahora a noticias internacionales. Isel Guerra ya está con nosotros aquí en el estudio. Isel. ¿Cómo estás? Buenos días. Seba? Muy buenos días. Lista para comenzar a revisar las principales noticias internacionales que han estado marcando estas últimas horas. Partiendo con las actualizaciones que llegan desde España con esta crisis en Ceuta, que, ojo, no ha terminado. Aquí las autoridades locales reconocen y aseguran que la cifra total de personas que lograron cruzar hasta este enclave español en África en rigor es de 72.000 personas. Lejos queda, por lo demás, el número que habían entregado la semana pasada de 50.000 personas, según el gobierno de Pedro Sánchez, y 60.000, según la cifra que entregaba el presidente de Ceuta. Esa corrección se ha conocido durante estas horas, pero tal como había sido la tónica en jornadas anteriores, insisten en que unas 2.000 personas se continúan en este territorio. De hecho, el ministro del Interior de España, Marlaska, asegura que las entradas se han detenido completamente, pero Seba, eso no quiere decir que la crisis haya terminado. De hecho, esas imágenes corresponden a hoy más temprano. Cientos de personas se han reunido, por cierto, en las playas de Ceuta a la espera de la decisión que adopten aquí las autoridades, es decir, de trasladar a estas 2.000 personas aproximadamente de regreso hasta Marruecos. La gran pregunta es si hay normalidad. Bueno, con tintes políticos desde el Partido Popular, el secretario general Miguel Tellado aseguraba que no hay normalidad, que los ceutíes tienen miedo porque hay miles de personas que siguen deambulando por la ciudad y hay una situación de inseguridad. A eso, Seba, sumaría otro foco que ha estado tomando la noticia, la situación de menores, porque efectivamente hay menores de edad que lograron cruzar esta frontera y algunos de ellos sin acompañamiento. Y a eso se suma, por ejemplo, se va un registro, un video de un niño de 12 años que se ha hecho viral por estas horas, donde se muestra a este menor con lágrimas, implorando que no sea regresado hasta Marruecos. No lo he visto. Y a eso se suma otro detalle adicional. Sí, exactamente, la situación es bastante terrible porque aquí las autoridades españolas han destinado 25 millones de euros para atender a los menores no acompañados, pero no se ha informado cuántos niños o adolescentes están actualmente en Ceuta tras haber cruzado la frontera, y eso sin duda es un foco que las autoridades van a tener que poner ojo, ¿no? Sobre todo cuando esta crisis, vemos, se mantiene en esta zona de España. Claro que sí, y con muchísima gente que definitivamente no está dispuesta a regresar a Marruecos, pero que está a la deriva finalmente ahí en Ceuta, sin ninguna posibilidad de moverse de ese lugar tampoco. Sí, exactamente, literalmente a la deriva en este territorio, también en Melilla, que es el otro enclave español que está en el norte de África, que de hecho los hemos visto deambulando por las calles o incluso apostados en las costas, ¿no? Por cierto, en la playa de este territorio. Hasta este momento se suman además 44 personas que están desaparecidas, que son buscadas al menos por sus familiares en Marruecos, y que coincide precisamente con lo que yo te planteaba anteriormente. La situación de los menores en esta situación son jóvenes y menores de edad que están con paradero desconocido, y por tanto los familiares están facilitando fotografías y también allí números de teléfono para poder dar con estas 44 personas fallecidas. La situación es sumamente grave, hay una actualización de víctimas fatales también. 75 personas que murieron intentando ingresar a España. El día de ayer se actualizaba esa cifra al sumar 3 personas adicionales fallecidas, y todo esto en medio del contexto, por lo demás, que ha estado enfrentando la Unión Europea. Ese es el registro que están viendo ustedes allí en pantalla de este menor siendo escoltado y pidiendo no regresar hasta Marruecos, donde está su familia. La situación y la imagen sumamente desgarradora, por lo demás, Seba, que estamos viendo allí en pantalla. Una víctima de toda esta situación, evidentemente. Vaya a saber uno cuáles son las razones por las que no quiere volver a Marruecos, ¿no? Si es que tiene familia o no, en qué condiciones se relaciona con ellos, por qué finalmente corrió este riesgo de ir a España. Son preguntas probablemente sin respuesta, pero es un reflejo también de la situación en la que están muchas de estas personas. Sí, es cierto, voluntariamente decidieron correr este riesgo para ir hasta España. La razón, o sea, la pregunta es ¿por qué se genera un flujo de este tipo, ¿no? Claro. Tan grande como este, arrastrando en él a
niños inocentes como este. Sí, exactamente. Niños no acompañados, por lo demás, que es la situación más grave y que deambulan solos, y en este caso con este menor de 12 años cuya imagen se ha hecho viral en estas horas. La situación es preocupante, así lo han determinado los propios líderes europeos. 23 líderes el día de ayer, incluido Pedro Sánchez, hacían un llamado a llevar a cabo una reunión de emergencia para esta jornada. De hecho, se han estado reuniendo a través de videollamada los líderes de la Unión Europea para hacer frente, por cierto, a esta situación, y con ya algunos compromisos que se han conocido por estas horas. Mejorar los sistemas de detección y alerta, y han mostrado su fuerte solidaridad, según plantea el ministro del Interior de España, a esta hora en medio de esta crisis que, ojo, efectivamente las autoridades españolas señalan que ya la gran mayoría, no prácticamente el 95% de quienes cruzaron ya han regresado hasta Marruecos, pero ojo, la emergencia continúa con lo que hemos conocido en estas últimas horas. Vamos a ir cambiando de tema, nos vamos hasta Estados Unidos, hasta el norte de este territorio, al noroeste, debido al graves incendios forestales que han estado afectando al estado de Washington durante el fin de semana, y con una emergencia que se ha arrastrado hasta inicios de esta semana. Hay actualizaciones respecto de los esfuerzos para dar con la persona sospechosa de haber originado uno de estos incendios, y ya se ha producido precisamente un arresto por sospecha ante estos graves siniestros que han estado afectando durante estos últimos días este estado al norte de Estados Unidos. 3 grandes incendios que han estado activos durante estos últimos días, particularmente en la ciudad de Spokane, donde 60.000 personas debieron ser evacuadas. Esta ciudad es la segunda más poblada por lo demás del estado, y ya con siniestros, y lo ven ustedes en las imágenes, que dejan, ojo, 700 inmuebles destruidos y 400 por evaluar, miles de hectáreas consumidas y 14 personas sin ubicar. Aquí no se han considerado como personas desaparecidas. Las autoridades aún tienen la esperanza de que estas personas que no han sido ubicadas probablemente lo estén en esta situación porque no haya señal de teléfono. Pero claro, con también un proceso judicial que se abre, al menos con este arresto de este hombre de 37 años, Aaron Faranarski, que fue visto arrodillado cerca de pastizales en el lugar del incendio, y posteriormente se le encontró fósforos y un mechero. Por tanto, ahora está enfrentando cargos de incendio provocado en primer grado y con una fianza que ha sido fijada en $1 millón. Este sujeto tiene antecedentes penales previos. De hecho, ha sufrido una condena previa por homicidio involuntario. Lo cierto es que aquí es una situación sin precedentes, lo vemos en las imágenes, lo hemos visto durante estos últimos días. Las autoridades locales, particularmente el gobernador del estado de Washington, señalaba: este es probablemente el peor desastre natural en la historia de esta ciudad. La alcaldesa también de esta localidad señalaba que aún existía la posibilidad de que hubieran víctimas fatales, pese a que hasta este momento no se han confirmado muertes relacionadas a estos incendios. Son en total 16 los que están afectando a este estado, pero 3 de ellos precisamente afectando a esta localidad, que obligaba a la evacuación de 60.000 personas en esta zona de Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, nos quedamos en esta región, en Guatemala. Atención, se va con estas imágenes de una erupción que ocurría el día de ayer en el volcán de Fuego y que ha dejado graves imágenes como la que están viendo ustedes allí en pantalla. Totalmente impresionante, Seba. Es una de las tantas erupciones que se han reportado en estas últimas horas en este volcán, que está a 35 kilómetros, Seba, al suroeste de la ciudad de Guatemala, y que de hecho es el volcán más activo que tiene este país. Vemos allí a pantalla dividida la imagen en vivo a esta hora de la actividad que ha tenido este macizo, con una de las tantas erupciones que se han reportado desde el día de ayer a eso de las 8:30 de la mañana hora local, pero que ha enfrentado explosiones consecutivas, que hemos visto esta gigantesca columna de humo y de ceniza que ha alcanzado en algún momento 6.000 metros de altura, y con estos flujos expulsados que se han estado registrando durante toda esta jornada, Seba, porque ha tenido una actividad bastante intensa. Esto ha llevado a la evacuación de 2 localidades cercanas el día de ayer por la noche, y lamentablemente, ¿no?, con una tragedia que bien recuerdan y que ocurrió el 2018, que dejó cientos de personas fallecidas y desaparecidos, miles de evacuados y comunidades gravemente afectadas, producto de lo que ocurría hace aproximadamente 8 años atrás, también a raíz de la actividad
de este mismo volcán. Vemos ahí entonces imagen a pantalla dividida. Por un lado, la situación a esta hora, cuando estaba amaneciendo a 35 kilómetros de la ciudad de Guatemala, y con la actividad que reportábamos anteriormente y que había enfrentado el día de ayer. Bastante activa, la imagen está dando la vuelta al mundo por estas horas y estamos atentos a otras determinaciones que puedan adoptar aquí las autoridades, además de la evacuación que se anunciaba el día de ayer por la noche. Vamos a estar monitoreando esta información, pero vamos a ir cerrando esta revisión internacional en Japón con una noticia relacionada a las altas temperaturas que estaba enfrentando Asia durante esta última semana, y particularmente esta historia que genera bastante preocupación porque 3 leones murieron en un zoológico de Tokio producto de la ola de calor que ha estado enfrentando Japón durante esta última semana. Presumiblemente las muertes estarían relacionadas a estrés térmico. Ya los zoológicos habían notado algunos de estos efectos a finales del mes de julio, y eso llevó a que finalmente se adoptaran algunos tratamientos intentando refrescar a estos animales con agua, con ventiladores industriales, también con la aplicación de medicamentos y fluidos intravenosos. En total 10 leones debieron recibir tratamiento, pero 3 de ellos lamentablemente murieron entre el 28 de julio y el fin de semana recién pasado, en medio de una ola de calor que les habíamos estado informando. 40 grados de temperatura en algunas zonas de Japón por 5 días consecutivos. Altísimo para ese país. Altísimo, y se suma además, Seba, a la situación que está enfrentando por estos días también Corea del Sur. 16 personas fallecidas hasta este momento producto de una ola de calor que en algunos puntos ha dejado 42,5 grados. Es realmente impresionante. Hace unos días una crónica de New York Times mostraba también cómo se habían combinado esta ola de calor con las consecuencias del último terremoto. Exacto. Generando un escenario muy, muy complejo para los habitantes de algunas zonas. Y bueno, ahora graficado también en esta noticia tan trágica. Sí, exacto. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos pronto. Que estés bien.